Así difunde la televisora TV Azteca una campaña de miedo a los mexicanos. El autoritarismo impulsado desde Palacio Nacional tuvo hoy un avance que amenaza con afectar profundamente a la sociedad. Robarse los fondos de las Afores. Y ahora, por favor, póngame atención a esto. Si usted está preocupado por su Afore, por su dinero para el retiro, esto le interesa, porque también se descararon con la iniciativa que será votada y, de ser aprobada, permitirá al gobierno federal apoderarse de miles de millones de pesos de las Afores de las trabajadoras y trabajadores que cotizaron en el Seguro Social y en el ISSSTE, una medida confiscatoria. Ante la manipulación de los medios chayoteros y la campaña de desinformación sobre las Afores, AMLO ya dejó muy en claro que las cuentas son intocables. En reiteradas ocasiones ha dejado en manifiesto que no somos iguales a los saqueadores de antes. Las cuentas individuales de Afores son intocables. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esa reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes. No se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite a mí recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle las pensiones, una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores. El presidente López Obrador acusó a corporaciones financieras que administran las Afores de lanzar una campaña mediática en medios de comunicación en contra de la reforma a pensiones. Una prueba más del por qué el dueño de Banco Azteca ordenó iniciar una campaña sucia en contra de nuestro presidente López Obrador y sus reformas. Desde 2020 Afore Azteca tenía que regresar al IMSS 1,847 millones de pesos por cuentas de pensiones no reclamadas y solo ha regresado 19 millones de pesos. Esto representa el 1%, o sea que se han quedado con el 99% de las pensiones no reclamadas. Ahora comprendes por qué el golpeteo al gobierno de López Obrador, además de no pagar impuestos y emitir discursos de odio, el dueño de la Afore Azteca se quiere quedar con el dinero de las y los trabajadores. Personas que se han señalado, que ganaban 10,000, que se estaban pensionando con 6,000 y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4,000 que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10,000 millones, los 10,000 pesos. Para esto es que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente. Este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son 7,000 de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1,847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado
por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las AFORES, y las AFORES tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la AFORE ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar por campaña negra contra ley en materia de pensiones. Nadie puede tocar los recursos de las y los trabajadores activos. La ley es muy clara, este derecho es imprescriptible. En la actualidad, la ley obliga a las AFORES a transferir los recursos de las cuentas de ahorro al IMSS. No obstante, apenas transfirieron el 2% y el resto se lo han quedado. No me digan que no suene extraño tanta campaña negra, mentiras y absurdos alrededor de una reforma de pensiones que lo único que busca es aumentarlas. Esta gráfica lo muestra clarito. Antes del 97 te jubilabas con el promedio de tus últimos 5 años de trabajo. Si ganabas 10,000, te jubilabas con 10,000. Pero llegaron Zedillo y Calderón a cambiar la ley. Pasamos de un sistema solidario donde el IMSS o el ISSSTE te entregaban las pensiones a las famosas cuentas individuales administradas por las AFORES. La promesa, mejorar rendimientos. La realidad, si ganabas 10,000, te jubilabas ahora con 2,700. Por eso, en 2020, el presidente López Obrador propuso la primer reforma. Se aumentaron las aportaciones patronales y se puso un alto a los abusos de los cobros de comisiones de las AFORES. Gracias a estos cambios se incrementaron las pensiones. Ahora, si ganabas 10,000 pesos y te ibas a jubilar con 2,700, te jubilas con 6,000. Pero aún así sigue siendo insuficiente. Por eso la necesidad de una segunda reforma que hoy se discute. El objetivo es crear un fondo de pensiones para el bienestar que complemente las pensiones de los que ganan hasta el salario promedio del IMSS, es decir, aproximadamente 16,700, para garantizar que te jubiles con el 100% de tu último salario. Si ganas 10,000 pesos y con la reforma de 2020 te ibas a jubilar con 6,000, esta propuesta te complementa el resto para garantizar una pensión de 10,000. Este fondo tendrá diversas fuentes de financiamiento, entre ellas las cuentas abandonadas no cobradas que administran las AFORES. Ahora viene la otra parte de la historia. Las AFORES administran más de 6 billones de pesos en cuentas de ahorro, de los cuales el 0.4% lleva abandonado más de 10 años. Hoy, la ley obliga a las AFORES a transferir estos recursos al IMSS para que éste sea el custodio y de manera muy clara dice que el derecho de los trabajadores es imprescriptible, es decir, que nadie los puede tocar, que siempre lo pueden exigir. ¿Pero qué sucedió? Las AFORES transfirieron apenas el 2% quedándose con el resto. Hoy se propone que en lugar de que se vayan al IMSS, se vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar sin cobro de comisiones y la posibilidad de reclamarlos en cualquier momento. Pero claro, esto no le gusta a todas las AFORES. Hay algunas que quieren seguir quedándose con el dinero y llevarse comisiones. Y tampoco debe sorprendernos que quienes rechazan esta reforma y han emprendido una campaña de mentiras son los mismos que aprobaron las reformas neoliberales de Zedillo y Calderón que hoy queremos revertir. No te dejes engañar. Esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Gobierno de México. Platícame qué piensas de estas campañas de miedo y desinformación que difunden algunos medios en contra del gobierno de ANLO.
La Afore Azteca de Salinas Pliego también jinetea el dinero de los trabajadores. No olvidemos que este empresario está en constante golpeteo al gobierno de López Obrador por cobrarle millones en impuestos que debe. Es importante estar bien informados y no dejarnos influir por estas campañas mediáticas, que no nos pase lo del chupacabras otra vez. Apaga TV Azteca.